¿Lo escuchas? No. Okay. A ver. Pero que Cristina. dice siempre Vamos admitiendo. ¿Ya están admitidos todos? Y, por favor, los anfitriones que no vayan a intervenir, que silencien su micro, porque ya no lo puedo hacer yo desde aquí. Quiero dar la bienvenida a todos a esta segunda sesión webinario que estamos organizando el Colegio de Periodistas, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y Andalucía Emprende. Esta sesión va a intentar orientarnos sobre cómo pasar de la idea de negocio a lo que es un proyecto viable. Tenemos con nosotros a José Manuel Corredera, Amparo Jodar, Mercedes Lizana, María José González, Fátima Pereira y Cristina Domenech. Os dejo con ellos y tenemos por delante una hora muy interesante. Gracias. Gracias, Lola. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar por presentarnos. Nosotros somos parte del equipo de Reinicia Zona Play. Y Reinicia Zona Play lo que lleva a cabo es un programa que acompaña precisamente a emprendedores de distintos sectores a que llegan a consolidar, a construir sus modelos de negocio y a llegarlos a consolidar en el mercado. Entonces, lógicamente, pues nos han invitado a que os hablemos de cómo se lleva a cabo una idea de negocio para convertirla en un proyecto que sea viable y sostenible en el tiempo. Con lo cual, os vamos a presentar qué es lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a ver hoy, precisamente, es cómo se aterrizan las ideas de negocio para que lleguen a convertirse en una empresa. Y bueno, para empezar, hablamos de emprendimiento y hablamos del emprendimiento siempre hablando de 3 vértices que comprenden lo que es un proyecto empresarial. Es lo que nosotros llamamos como el triángulo del emprendimiento. Y no es más que un proyecto de empresa se comprende de 3 patas, cada una de ellas indispensables e interrelacionadas entre sí. La persona emprendedora, sin persona, lógicamente no hay proyecto de empresa, la idea y el mercado. Y esto es lo que es el triángulo del emprendimiento. Muy bien, si empezamos por la primera pata, ¿qué es una persona emprendedora? Pues para nosotros simplemente una persona es aquella que crea una empresa, que decide en un momento dado apostar pues, por echar a rodar una idea de negocio que en un momento dado pues, le ha surgido. ¿Y qué es una empresa? Pues esta es de la Wikipedia, ¿vale? Una empresa es una organización, institución, industria dedicada a actividades, una persecución de fines económicos y comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, así como sus necesarias inversiones. Casi que nos falta el aire, ¿verdad? Es súper complicado. Así que no cunda el pánico, os vamos a dar una más sencilla. Nosotros preferimos esta otra definición. Una empresa es llevar a cabo una idea convertida en un mecanismo sostenible que genera valor. Por tanto, sus componentes serán una idea con un mecanismo sostenible y la ejecución de esa idea con ese mecanismo sostenible. La parte más importante de todo esto es cómo conseguimos que nuestro proyecto llegue a ser sostenible en el tiempo. Es decir, cómo van encajando todas y cada una de esas piezas. La idea es solo parte de una misión, es un primer concepto, algo de lo que empezar a tirar y empezar a construir. Y nos lo dice Juan Roche, ¿vale? Para emprender lo importante no es tener una buena idea, sino saber cómo ejecutarla correctamente. Así que esto trata de hablar de ejecución. Pues muy bien. ¿Qué podemos decir de la ejecución? Pues, ¿Qué es la ejecución, José Manuel? buena, María José. Ya cojo el testigo. Pues, ¿de qué consiste la ejecución? A la hora de que ya tengamos una idea, ya hemos visto la persona emprendedora, lo importante es gestionar los riesgos. Cómo somos capaces de tener una idea, de plantearla y antes de que salgamos al mercado, seamos capaces de minimizar todos esos riesgos antes
de que gastarnos todas las inversiones y que seamos capaces de tener una respuesta clara de nuestro cliente. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Aquí lo que nos interesa es que a la hora de hacer nuestras inversiones, esas inversiones al principio sean las mínimas posibles. Aquí tenemos un ejemplo que puede ser muy antiguo, muy arcaico, pero es muy gráfico. A nosotros nos gusta mucho y lo vemos en nuestro programa Zona Play. Aquí tenemos unos bueyes y un carro. ¿Cuál es la idea que tenemos que plantear con esta imagen? Que a la hora de empezar un negocio, tenemos que ese carro cargarlo de las mínimas inversiones posibles. Porque los bueyes que tenemos, cuando empezamos un negocio, los bueyes pues son las ventas y los ingresos que tenemos, los recursos que tenemos al principio cuando empezamos un negocio. La mayoría de los casos, todos tenemos pocos recursos. Entonces, por eso tenemos la imagen de los bueyes delgaditos. ¿Qué ocurre con el carro? La imagen del carro es donde vamos a tener todas las inversiones. Al principio todos nos gustaría tener, pues yo quiero tener un negocio muy grande, con un local muy bonito, que tenga muchas cosas, que sea muy atractivo para los clientes, pero realmente eso cuesta mucho dinero. Entonces, las inversiones nos interesa que al principio sean las mínimas posibles, para que lo que nos interesa es que sean las ventas, es decir, los ingresos que vamos teniendo durante nuestro negocio, sean capaces de tirar de esas inversiones. Conforme vayamos teniendo más ventas, más ingresos, pues seremos capaces de ir ampliando nuestro negocio. ¿Qué es lo que tenemos que intentamos pretender? Que empezar desde pequeñito. Y muy importante, empezar cuanto antes mejor. Y aquí vamos a ver varios casos, ejemplos que se están dando en toda la realidad. Por ejemplo, el caso de McDonald's. McDonald's no empezó como está ahora mismo, empezó desde pequeñito. Entonces fue una persona, aquí tenemos el primer McDonald's que existió. Y esto era una persona que montó un restaurante de carretera y llegó un inversor que se llamaba Roy Crack, perdón, y lo que hizo, él vendía batidoras y demás, y se dio cuenta de este negocio. Estaba en un sitio en California, al pie de carretera, y solamente vendía 3 tipos de productos: hamburguesas, patatas y refresco. Y él observó que pasaban los coches, cogían, compraban este tipo de productos y se iban fuera. Y tenía un éxito bastante grande. Y lo que hizo fue intentar escalar, es decir, ponerlo en otro sitio de Estados Unidos, este tipo de hamburguesa, este tipo de negocio. Y la verdad que fue un gran éxito. Aquí tenemos el primer McDonald's. A lo que vamos con esto. Hay que empezar desde pequeñito. Se empieza de pequeñito y después se va ampliando. El ejemplo del Corte Inglés. El Corte Inglés es una empresa grande, ya conoce cómo está el Corte Inglés ahora mismo. Pero también empezó de pequeñito. ¿Dónde empezó el Corte Inglés? Pues empezó en una esquina, en la esquina de la calle Preciado. Una tienda de retales, y empezó a vender este tipo de productos, de telas y demás. Y con el tiempo, pues ya sabéis que se vendieron un poco las acciones, tuvieron más inversores y ya tenemos lo que tenemos. Pasamos al siguiente ejemplo, María José. ¿No se escucha? Mercadona. Mercadona. Con Juan Roy empezó con un negocio que tenía con la madre. Y aquí tenemos el primer ejemplo de Mercadona. Esta es la primera tienda de Mercadona, creo que en el Levante, en Valencia. Empezó con una pequeña tienda. Y previamente, si pasa a la siguiente diapo, anteriormente su empresa familiar era una tienda de ultramarinos, pequeñita, pero él empezó con su experiencia y además a darse cuenta que podía extrapolar ese tipo de negocio que había hecho con el primer Mercadona, extrapolarlo a otro tipo de negocio. Resumiendo, a la hora de empezar un negocio, tenemos que empezar con la mínima inversión posible. ¿Para qué? Para que sean las ventas las que sean capaces de poder generar ingresos para poder ir ampliando. Resumiendo en este punto, ¿qué hemos tenido que tener en cuenta a la hora de montar un negocio? Principalmente las personas que crean una actividad propia, es decir, que tienen una actitud activa, que se enfrentan al miedo y, muy importante, que aprenden haciendo. Es muy importante la experiencia que se va teniendo a la hora de salir al mercado y recibir el feedback que se vaya teniendo de los posibles clientes. Otro aspecto a tener en cuenta, tienen que tener una misión, es decir, tenemos una idea
que hemos generado, ya sea propia, que hemos copiado, que hemos visto según necesidad en el mercado, y que seamos capaces de crear un mecanismo que cree valor, ¿vale? ¿Y cuál es la misión de todo esto? Hay que ejecutarlo gestionando el riesgo, es decir, teniendo las mínimas inversiones posibles para que a la hora de salir al mercado, vuelvo a repetir, seamos capaces de generar ingresos. Y pasamos a la siguiente diapositiva, es decir, bueno, pero ¿esto cómo lo vamos a hacer? Y ahora mi compañera Mercedes, le pregunto, Mercedes, ¿cómo vamos a hacer todo este proceso? Qué listo, me deja a mí la más fácil, ¿eh? La más fácil. Muy bien. Bueno, pues yo le preguntaría a los participantes, primero, ¿qué creéis que hay que hacer con una idea de negocio para convertirla en una empresa? ¿Cuál sería el proceso? Escribirlo en el chat. En el chat, podéis escribir en el chat. A ver, creo que a esta hora... Amparo, ¿sale algo por ahí o no? ¿no? Los tenemos. Ahí. Estudiar Amparo, su el visibilidad, hacer un estudio de mercado. Eso es lo que nos están diciendo. Sí, vale. Un Bueno, estudio de mercado. un estudio de mercado, sí, sí. Eso suena... Vamos a pensarlo un poco. Eso suena, en fin. Ahora vamos a ver a qué suena. Ahora vamos a ver a qué suena. Porque vamos a ver cómo se emprendía hasta hace muy poco y cómo se emprende desde hace unos pocos años, como desde 2011. Mira, Mercedes, Antonio te dice una cosa súper interesante. Antonio Hermosa dice, saber qué quieren los consumidores. ¿Ves tú? Por ahí se van los tiros. Por ahí se van los tiros. Eso ya es otra perspectiva del emprendimiento, ¿ves tú? Efectivamente. Vamos a ver cómo se emprendía antes, ¿vale? Y luego vamos a confrontarlo con la nueva lógica del emprendimiento, que va en la dirección de que acaba de explicar José Manuel, de controlar los riesgos y de que sean las ventas las que tiren de las inversiones. Y para que las ventas tiren de las inversiones, ¿qué es lo que hace falta? Que haya clientes, ¿no? Bueno, vaya, fíjate, Mercedes, que Pilar dice que lo que hay que hacer es preguntas que le aporta tu idea a los posibles clientes. Fíjate, Madre por ahí mía. van los tiros. Pues fíjate tú que hasta hace nada se creía, o bueno, y se hacía así, ¿no? Que a ver, lo más importante era tener una idea muy brillante. Y además, por Dios que no me la copie nadie, ¿eh? Mi idea es muy brillante y yo tengo que tenerla en secreto hasta que salga al mercado, ¿vale? Después de tener esa idea tan brillante, pues ahora me pongo y hago un estudio de mercado, hago un plan de empresa, un plan de negocio, hago una previsión de ingresos a 5 años, fíjate tú, saber dentro de 5 años cuántos ingresos va a tener mi negocio, fijaros vosotros, ¿no? Y escribo prácticamente la Biblia o el Quijote, ¿no? Y cuando ya tengo todo eso hecho y planificado, entonces me voy, por supuesto ahí también he hecho yo mis números y sé qué dinero necesito yo invertir para arrancar mi negocio, ¿no? Y entonces cuando ya digo, pues tantos 1.000 euros, entonces, ¿qué hago? Pues me voy a mi ahorro, me voy a mi familia y en última instancia pues también me voy al banco y me endeudo, ¿no? Y pongo mi negocio en marcha. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta lógica? Y esto lo conocemos bastante bien, porque así se ha hecho toda la vida. ¿Qué pasa con esta manera de hacerlo? Pues que cuando yo ya he hecho todo ese recorrido, además de haber tardado bastante tiempo, porque en hacer un estudio de mercado, buscar financiación y todo eso se tarda bastante tiempo, yo abro la puerta de negocio y le veo la cara por primera vez a mi cliente. ¿Y si ahora a mi cliente no le gusta lo que yo vendo? ¿Qué pasa? Pues el cementerio está lleno de negocios que se abrieron así, ¿vale?
¿Qué pasa? Pues que no importa fracasar, ¿no? Porque además, de hecho, la metodología que proponemos es una metodología en la que siempre decimos que del fracaso se aprende, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya has hecho toda la inversión, es muy difícil volverte a levantar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos ahora? Ahora entra la nueva lógica del emprendimiento. Pasa la diapositiva, por favor. Y, por supuesto, ya hemos visto en el triángulo del emprendimiento, la idea está en uno de los vértices, solo que ahora la idea no está tan sobrevalorada como antes. La idea simplemente es el inicio. La idea ahora no decimos que tiene que ser brillante ni buena, ahora decimos que tiene que ser suficiente. ¿Suficiente qué quiere decir? Que tenga un cabo por el que empezar a tirar para empezar a construir ese mecanismo sostenible que genera valor, que es la empresa, ¿no? Entonces, con una idea suficiente, fijaros, no tiene que ser una genialidad, lo de Mercadona no deja de ser una tienda de ultramarinos, ¿eh? Lo importante del Mercadona es el modelo de negocio, no es la idea en sí, es una tienda de ultramarinos, un supermercado, punto, ¿no? Ahora, cuando tenemos esa idea suficiente, nos vamos a una herramienta que se llama el lienzo Canvas y ahí hacemos un primer planteamiento de nuestro negocio. El lienzo Canvas tiene 9 cajas y en esas 9 cajas yo hago una primera fotografía de todos los aspectos que tienen que ver con mi negocio. Y lo primero que hago es identificar a los clientes. Entonces, 2 cosas. 9 cajas donde yo voy colocando POSIT, ¿vale? Y lo primero que hago es identificar a mis clientes. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio lo voy a construir desde la perspectiva del cliente. Yo voy a identificar a un cliente con un problema y luego voy a venderle una solución, pero no voy a vender una solución pensando, preveyendo que alguien va a tener ese problema y va a venir a comprarme la solución, ¿no? Primero yo identifico al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, con este primer retrato de mi negocio, yo me voy al mercado. Me voy al mercado pues, con un prototipo, me voy al mercado con encuestas, me voy al mercado con una degustación, y le veo la cara a mis clientes, que previamente yo en mi lienzo he pensado que pueden ser X, ¿no? Entonces, voy, compruebo que realmente este segmento de clientes que yo he pensado que va a ser el mío, tiene el problema que yo he pensado que tiene y que está buscando una solución y yo lo verifico, ¿no? Y de camino aprendo, porque los posibles clientes además me van a decir que además de lo que yo les estoy contando, que le podría ofrecer como solución, pues si le pusiera una guinda encima, les gustaría más, ¿no? Y entonces yo me vuelvo a mi modelo de negocio, a mi Canvas, y lo modifico en función de lo que he aprendido en el mercado. Y vuelvo a salir otra vez al mercado. Veis que las flechicas van y vienen al mercado, ¿no? Y vuelvo a salir al mercado. Y cuando ya tengo totalmente verificado, a esto le llamamos pivotar, cuando ya tengo totalmente verificado que mis clientes realmente están interesados en la solución que yo les ofrezco, incluso tengo ventas comprometidas, o sea, gente incluso que se va a esperar a que yo termine de fabricar mi producto o de diseñar mi servicio, entonces, y solo entonces, yo voy a hacer una primera inversión pequeñita, para hacer un primer arranque de mi empresa que conforme vaya captando más clientes y vayan aumentando mis ventas, yo voy a ir reinvirtiendo y voy a ir ampliando hasta que el negocio se parezca lo más posible a la idea que yo tenía de tamaño de negocio. ¿Entendéis el camino? Acá es diferente. Aquí
he tenido una idea y he ido en busca del cliente. Lo primero. En medio solo he hecho un aterrizaje de mi idea en el lienzo Canvas. Todavía no me he gastado ni un duro. En la otra manera que hemos visto, lo último que hacíamos era ver al cliente. Efectivamente, aquí podemos ver cómo antiguamente teníamos una flexibilidad muy baja, corríamos un riesgo muy alto, ¿no? Y el procedimiento además era muy lento. Hoy día los nuevos hábitos de consumo, los cambios tan rápidos que hay y todo eso requieren que el ritmo sea más rápido, ¿vale? Que mi manera de emprender tenga suficiente flexibilidad para que yo pueda ir incorporando todo lo que aprendo del mercado y ir adaptándome al mercado con rapidez. Y además que el riesgo sea bajo, que las ventas vayan tirando de las inversiones. La fotografía que hemos visto de los bueyes y del carro. ¿Captáis la historia? ¿Y por qué pasa esto? Pues fijaros qué cosa tan sencilla, porque si ahora tú lo ves, dices, pues sí, claro, es que es verdad que es así. Toda la vida hemos trabajado desde la lógica de que el camino al éxito era una línea recta. Y eso no es verdad. El camino al éxito está lleno de recovecos, de curvas, de caerse, de levantarse. Eso en el mundo de los negocios y en todos los órdenes de la vida, ¿vale? Bueno, pues una cosa tan simple parece que se ha descubierto ahora. ¿Qué pasa? Que esta manera de emprender nos permite cambiar de plan fácilmente. Con la vieja manera de emprender, cuando ya habías hecho toda la inversión, te costaba mucho trabajo levantarte. Bueno, incluso mucha gente que ni volvía a levantarse y encima se quedaba con deudas para toda la vida, ¿no? Pues de esta manera siempre puedes, si el plan A te falla, siempre puedes tener la opción de intentarlo con el plan B, ¿vale? Y así sucesivamente hasta las 28 letras que tiene el alfabeto. Si es que son 28, ¿no? O son 28, no sé. 27. 27. Es que yo cuento la L y esa ya no se cuenta. Esa ya no se cuenta. Yo es que ya me lo aprendí cuando era chica y eran otros tiempos. Y efectivamente, todas las startups estas de éxito que ahora se oyen hablar mucho, y todo eso, el 66% de las startups cambian de plan. No salen, el primer plan no es el que sale adelante. Entonces, pues si el plan A no funciona, vamos al plan B. ¿Veis? Este sería el recorrido. Tengo una idea, la planto en mi lienzo Canvas, me voy al mercado, aprendo en el mercado, vuelvo al lienzo Canvas, modifico lo que tenga que modificar, me voy otra vez al mercado y así sucesivamente hasta que doy con el modelo de negocio que en este momento me permite ya tener clientes y empezar a monetizar mi idea, ¿vale? Y esto además lo tengo que tener en cuenta toda la vida del negocio porque el mercado evoluciona con mucha rapidez y no te puedes dormir en los laureles, ¿vale? Pues sí. Y este es el lienzo Canvas que os presento aquí con sus 9 cajas y que mi compañera Amparo, que es más apañada que las pesetas, pues os va a explicar. Venga, Amparito. Pero antes de meternos en faena con este Canvas, ¿no? Que dirán todo esto, bueno, ¿y esto qué es? Esto en blanco aquí con cajitas, unas más grandes, otras más hermosas, unas más rectangulares. Bueno, eso lo vamos a ver hoy de una manera muy resumida y os vamos a invitar a que para el próximo día, los que ya habéis dicho por el chat que vais teniendo una idea y demás, pues que la vayáis empezando a trabajar con estas pequeñas claves que os vamos a ir dando. Porque sobre todo os voy a refrescar las principales claves que mis compañeros hasta ahora andan. A mí me gusta ser un poco bruta y borriquilla, pero que os vayáis siempre con la idea súper clara. Lo primero de lo que han comentado mis compañeros es que cualquier persona puede emprender. ¿Verdad o mentira? Todos los que tengamos una idea de negocio podemos intentar ponerla en marcha, ¿sí o no?
Sí, Intentad ponerla en marcha. intentar. No quiere decir que la vayamos a poner en marcha, pero sí tenemos la obligación de que si esa idea nos está dando vueltecita en la cabeza, darle una oportunidad para comprobar si puede ser un camino de éxito o no. ¿Y por qué estamos obligados a hacerlo? Porque hoy más que nunca el tema de emprender se nos presenta como una oportunidad laboral de oro. Es más, es que en muchas ocasiones las empresas nos van a decir que nos contratan como autónomos. Y yo quería hacer hincapié en esto porque es una opción laboral y parece que cada vez que hablamos de autónomos parece que hablamos como que viene el diablo. O sea, estamos en una cultura en la que cuando se nos hablan de un autónomo parece que todos tenemos que salir corriendo porque el autónomo es lo peor que tenemos en la sociedad. Bueno, pues como todo va a tener su lado bueno y su lado malo, pero hay muchísimas empresas que para ahorrarse lo que son los costes salariales nos van a pedir que nos hagamos autónomos. Y esto es una figura que se conoce como falso autónomo. Falso autónomo porque en realidad nos obligan a darnos de alta para ahorrarse seguros sociales, pero nosotros tenemos un jefe, hacemos lo que nos dice ese jefe y no tenemos una libertad de decisión. Cuando hablamos de emprender, nosotros somos los que estamos tomando la rienda de nuestra idea y de nuestro proyecto. Si esas riendas no dependen de nosotros, no estaríamos en un proyecto de emprendimiento propiamente dicho, estaríamos en otra figura, como pueden ser los falsos autónomos u otro tipo de historia. Estamos hablando que vosotros habéis estudiado periodismo, que es una carrera complicadita y que además tenéis muchísima economía sumergida, ¿verdad o no? Hay muchísimo ahora que se van dando de periodistas y fijaros cómo tenemos los programas de la tele, ¿no? Y que ya aquí cualquiera por haber estado con un famoso o haber tenido una participación en un concurso, pues ya parece que somos periodistas y que podemos comentar, ¿no? Cuando la carrera nos requiere un código ético y una serie de estudios y de disciplinas que no lo tienen estas personas. Con lo cual, fijaros que nos encontramos en un mundo en el que tenemos que luchar mucho para defender nuestra propia profesión. Fijaros que yo misma soy un poco intrusa. Yo en mi pueblo, yo soy de Úbeda, y con mi tío tenemos una radio que es sin ánimo de lucro, pero bueno, que nosotros pues ahí tenemos nuestros programas y contamos las noticias y conectamos con Radio Nacional de España, ¿vale? Pero claro, mi radio no es un modelo de negocio. ¿Y sabéis por qué? Porque no nos da dinero. Nosotros luchamos muchísimo por conseguir tener esta radio que es una emisora cultural, pero no nos da dinero. Entonces, para nosotros como hobby, aunque nos da una trabajadera inmensa, bueno, pues ahí estamos, que nosotros lo vamos poniendo todo grabadillo y vamos repitiendo y vamos conectando, de vez en cuando se nos desajusta con el tema de los minutillos, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Salvo eso, no tenemos que hacer mucho más porque todo lo que hacemos, lo hacemos grabado. Entonces, solo con esta, funciona sola. ¿Qué pasa? Que vosotros, si queréis dar un paso, no queréis tener un medio, ya sea digital, ya sea en papel, que no os dé dinero. Vosotros lo que queréis es lanzaros y que tener un camino como opción laboral que sobre todo os deje una rentabilidad. Porque si no tenemos una rentabilidad económica, pues no tenemos negocio. Fijaros qué clave más importante os han ido dando mis compañeros a través de lo que han ido exponiendo. Si no ganamos dinero, no tenemos empresa. ¿Y sabéis quién nos trae el dinero? Venga, por el chat. TikTok. A ver quién me dice algo. ¿Quién nos trae el dinero en una empresa? Es una pregunta fácil, no muy complicado. Claro que sí, Amador. Los clientes, ahí. La audiencia. Los clientes, exactamente. Ahí Los estamos. bueyes. Ahí estamos. Por eso, María José, avanzamos un poquito. Nosotros queremos presentar una manera de trabajar y una trazabilidad a través del Canva, pero partiendo sobre todo del cliente,
¿Por qué? Fijaros que estos 9 bloques, que ahora mismo le hemos puesto un nombre, le hemos puesto un apellido y poquito a poco los vamos a ir digiriendo un poquito, porque lo que vamos a hacer en la próxima sesión es que os los vamos a presentar en condiciones para que no le tengáis miedo. Por eso os invitamos a los que tenéis ya esta idea, bueno, pues que casi os lo busquéis en internet, o si nosotros podemos mandar y nos dejan pues un modelo Canva, que os lo traigáis para que el próximo día vayáis escribiendo y vayáis apuntando sobre él, ¿no? ¿Por qué partimos del cliente? Porque es el que nos va a dar dinero. O sea, nuestra manera de trabajar y nuestra manera de ver el emprendimiento parte de que tenemos que conocer muy bien a nuestro cliente a través de una herramienta que se llama mapa de empatía, que nos gusta a nosotros trabajarla mucho, porque este mapa de empatía de nuestro cliente pues nos va a decir qué le gusta, qué le disgusta, cuando nos escucha, cuando tiene tiempo, por qué está dispuesto a pagar, por qué no está dispuesto a pagar, si está dispuesto a pagar, si lo haría de una manera o de otra, si ve algo que está muy elevado o no, cómo nosotros le podemos reducir costes. O sea, estudiando muy bien al cliente, nosotros le podemos articular una serie de ventajas y de medicina para quitarle los miedos y para que a lo que le da valor aumentárselo. Si nosotros sabemos cómo es nuestro cliente, pues vamos a saber muy bien cómo dirigirnos al cliente. Entonces, por eso vamos a empezar por el cliente y viendo si vamos a tener un solo cliente o varios clientes. Porque aquí nos podemos encontrar que podemos tener clientes privados, pero también podemos tener clientes que sean instituciones públicas. Y os aseguro que no le preocupa lo mismo a una persona particular que a una institución pública. ¿O creéis que sí? El chasque va con retrasillo, no veo yo respuesta. Pero bueno, ya voy avanzando yo que no nos puede preocupar lo mismo. Pero es que es más, ¿a todas las mujeres nos preocupa lo mismo? No. ¿Por qué? Porque tenemos edades, porque vamos creciendo y en función de la edad y de las experiencias que vamos teniendo nos van a preocupar unas cosas u otras. Le vamos a dar valor a unas cosas u otras. Entonces, como tenemos distintas necesidades, pues nosotros, nuestro cliente, no podemos definirlo como hombres o mujeres. No. Tenemos que ponerle un nombre, tenemos que ponerle un apellido, tenemos que ponerle una edad, porque no es lo mismo lo que le preocupa a una persona con 10 años que con 20, que con 30, que con 40, que con 50. Entonces, ahí, en función del público que nosotros queramos tener y de a quién nos queremos dirigir, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un solo segmento de clientes o muchos segmentos de clientes. Entonces, para cada uno os vamos a recomendar hacer un mapa de empatía para ver muy bien qué es lo que le preocupa y qué es lo que necesita. ¿Y creéis que os vamos a decir que empecéis a trabajar con todos los clientes a la vez? ¿Qué pensáis que os diremos? ¿Que os lancéis a la piscina con todos los clientes que hayáis detectado? No, Antonio. Muy bien, Antonio. Antonio está súper atento. Exactamente. No vamos a decir eso. Antonio se ve que ha dormido la siesta y viene despejadico. Claro, es lo que hay que hacer por sectores. Muy bien, tenemos que empezar por segmentos. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque a uno no le va a preocupar lo que le preocupa a otro, pero es que es más, si nosotros iniciamos una acción de captación, si iniciamos una acción para ver cómo nos vamos a empezar a relacionar con ese segmento de clientes y lo hacemos mezclándolos todos, pues no sabemos cuáles de las acciones van a ir por buen camino y cuáles por mal camino. No vamos a saber qué segmento de cliente nos va a llenar nuestro negocio y cuál segmento de cliente cuando viene nos va a dejar mucho dinero, pero viene de vez en cuando. No vamos a tener la visión de ver qué clientes van a ser fieles y lo vamos a tener fidelizado y nos van a ir cubriendo nuestros ingresos y cuáles de ellos pues van a venir a darnos pues esa rentabilidad económica que queremos todos tener cuando ponemos un negocio, porque no podemos olvidar, y ahora lo veremos más adelante con estas cajitas del lienzo, que también a la hora de invertir tenemos que hacer una poquita inversión y tenemos unos costes. Por muy económico que nos planteemos el tema de emprender, unos costes tenemos seguro. Entonces, definiendo muy bien a nuestro cliente nos va a permitir pasar a este bloque que tenemos ahí como una especie de regalo, y es un regalo porque lo que nosotros queremos que trabajéis y aprendáis es a ver qué es lo que emociona a este cliente, porque esa emoción es lo que a nosotros nos va a traer dinero. Entonces, estudiando muy bien esa emoción
y lo que él quiere y cuál es su problema, pues nosotros le planteamos esa respuesta a su problema y que nosotros se lo podemos cubrir, pero además dándole un valor que él no espera, porque lo que vamos a hacer es diferenciarnos de todo lo que hay alrededor y sobre todo siendo la mejor propuesta para el cliente. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Creéis que es fácil o complicado? Esto es complejo, porque fijaros que todos nosotros, aunque somos personas, somos diferentes. Tenemos ojos, tenemos oídos, pero todo y cada uno de nosotros somos distintos. Es más, María José tiene unas cualidades, yo tengo otras, pero claro, cuando uno ve a María José, aunque sea una chica, sabe que es María José, cuando me ven a mí saben que soy Amparo, porque nos diferenciamos. Entonces tenemos que coger y ver en qué somos buenos y en qué destacamos cada uno de nosotros, para eso ponerlo en valor a la hora de definir y de lanzar nuestra propuesta de servicio y de solución a los clientes. Yo estoy segura que si yo ahora mismo me voy a la Facultad de Periodismo y le pregunto a vuestros profesores si todos fuisteis iguales de estudiantes, me van a decir que no. Seguro que me van a decir que algunos destacaríais en una asignatura y otros destacaríais en otra, ¿no? Todos no somos iguales y las mismas cosas no se nos dan igual de bien a todos. Entonces se trata de coger eso que nos hace diferente y llevárnoslo a nuestro terreno y a nuestro negocio. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar dinero. Y una vez que tenemos esto, pues tenemos que terminar de articular cómo nos vamos a relacionar con nuestro cliente y cómo nos vamos a comunicar con él. Y nos vamos al número 3, ¿no? Ahí aparece ese cambio, pero la verdad es que hay muchísimas maneras de llegar al cliente. Y vosotros, pues ahora mismo con los medios digitales tenéis muchísimas herramientas, desde el Zoom a Facebook, Instagram, en fin, miles, ¿no? Y de la manera presencial también tenemos muchos otros canales. Vosotros movéis en un ámbito en el que todo el mundo está deseoso de conocer o no. Tenemos que ir viendo cuáles son nuestros clientes en función del tipo de negocio que queramos hacer. A lo mejor algunos quieren poner un periodismo que sea muy científico y ese periodismo científico no está en las personas que, por ejemplo, vean Sálvame, ¿no? Entonces, tenéis que quedaros con la idea fundamental de que todos no son nuestros clientes. Por eso tenemos que aprender a segmentarlos. Y una vez que los tenemos localizados, hacemos nuestra estrategia en redes sociales y nuestra estrategia de marketing en función del tiempo y la disponibilidad que ese mapa de empatía que hemos trabajado anteriormente nos dice que tiene nuestro cliente. Y una vez que esto lo tenemos, vemos cómo nos vamos a relacionar con él y cómo lo vamos a mantener, cómo lo vamos a fidelizar, porque lo que no queremos es que se nos vaya, qué servicio postventa vamos a tener con él para que no se nos escape y siga dejándonos el dinero, porque toda esta parte que hemos visto y que hemos analizado es lo que nos va a dejar dinerito. Si pasamos al otro lado, ahí ya vemos que también es muy importante esta parte, porque son las actividades, los recursos que tenemos que tener sí o sí para poder desarrollar la acción que queremos. Y para poder desarrollar la acción que queremos, tenemos que tener ese gasto inicial. Si nos vamos a mover en Internet, nuestra conexión a Internet hay que tenerla. Y ya ese teléfono y esa conexión pues nos va a suponer un coste. Y si queremos hacerlo en una manera que sea más ambiciosa, pues vamos a necesitar una conexión que no nos dé problema y que no se nos caiga. Entonces, esas actividades y estos recursos que nos hacen falta para poder desarrollar la acción, pues no los podemos obviar, porque son la base de que nosotros podamos ganar dinero. Entonces empezamos a estudiarlo viendo pues cuáles son los recursos que necesitamos, viendo si necesitamos una titulación, si necesitamos una conexión a Internet, si necesitamos un local, lo que necesitemos. Viendo sobre todo también qué nos puede ayudar. La competencia es competencia, pero muchas veces también se puede convertir en una aliada. Porque si ellos dan la información mal, se pueden convertir en un aliado gracias a que ellos están dando esa información incorrecta y nosotros podemos aprovecharlo para revertirlo. Pero toda esta parte pues nos va a generar unos costes. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? Porque no quiero entrar más, porque el próximo día sí que vamos a perfeccionar y a ver cada una de estas cajitas. Entonces lo que quiero que se os quede súper claro es que una parte
de estas cajitas nos va a dar dinero y la otra parte nos va a hacer que nos gastemos un dinero para poder ganar dinero. Es necesario, toda y cada una es necesaria. Además veis que se articulan como un puzzle. También os digo que el orden no quiere decir que tenga que ser así por narices. El Canvas lo podemos empezar a trabajar desde cualquier cajita y desde cualquier clave. Ahora, si lo hacemos desde cualquier otra, pues vamos a caer en el posible error que al no escuchar el cliente, pues nos encontremos que cuando vamos a ponerlo en marcha, pues no tengamos dinero y tengamos que volver a empezar. Porque el cliente es nuestro principal fuente de financiación. Sin él no hacemos nada. Podemos tener una ONG, podemos tener una fundación, podemos tener una emisora cultura, pero sin cliente y sin que nos dé dinerito, no tenemos empresa. ¿Vale? Y de aquí seguimos un poquito más. ¿Cuál es esta trazabilidad de modelo que os ponemos? Pues lo que he ido comentando, el mapa de empatía, que lo tenéis ahí chiquitito. Luego, si queréis, se lo podemos hacer llegar a Lola y que os pase las plantillas para que las veáis más de cerca. Pero sobre todo, estudiar el cliente. Esta primera pantalla que veis donde ha puesto María José el puntero y ese puntito rojo, pues ese pequeño cabezón es al que le tenemos que poner un nombre, una edad, un apellido. Y tenemos que dar respuesta a esas preguntitas que, aunque no las veis ahora mismo, porque la pantalla está como está, pero yo lo voy a resolver, ¿no? Entonces ahí esas preguntitas, que es lo que nos dicen, pues que nos pongamos en la posición del cliente que todavía no sabe que nosotros vamos a ser los que le solucionemos lo que le preocupa, pero que nos pongamos en su piel y le preguntemos, oye, ¿y tú qué ves? Pues nuestro cliente a lo mejor ve Sálvame, o sea un científico está en el laboratorio metido con su ratoncillo estudiando, en fin, dependiendo de cuál va a ser nuestro segmento de cliente, va a tener unos gustos, va a tener unas necesidades, va a tener unas preocupaciones y va a tener unos miedos y unos temores, que en definitiva lo que nos recoge esa primera plantilla. Y de ahí vamos a pasar a diseñar lo que es la propuesta de valor. Entonces, en esta propuesta de valor, que tiene dos partes, en la primera es coger a nuestro cliente, ¿no? Y hacer como una especie de resumen con él, y sobre todo recoger y señalar muy bien qué es lo que necesita, cómo se lo podemos solucionar y qué es lo que le da mucha importancia y qué es lo que le preocupa de contratarnos. Imaginaros que sea una persona que tiene 5 hijos y que esté pendiente de las carreras, de cómo lo educo, bueno, pues a lo mejor el tema económico le puede preocupar. A lo mejor una persona que está aburrida y el tiempo lo tiene de sobra y nos puede escuchar en cualquier momento, o tenemos un cliente que con otra disposición de tiempo. Entonces, como cada segmento es diferente, tenemos que analizarlo muy bien, porque no es lo mismo poder lanzar una estrategia de comunicación a una persona, un cliente que tenga mucho tiempo libre, a uno que solo nos vea por un tiempo determinado porque su día a día está como muy completito y solo tiene ese tiempo para que nosotros podamos llegar a él. Y de ahí nosotros articulamos pues esa cajita que la tenemos ya abierta, en la que nosotros le vamos a ofrecer lo que nosotros vamos a ver bueno para resolver ese problema y necesidad que él tiene, pero haciéndolo de manera que nos vea como la mejor opción disponible en el mercado. Y para eso lo vamos a hacer pues con todos nuestros valores, con todas nuestras cosas que nos hacen diferente a nosotros, de cada uno de nosotros, y que nos va a hacer diferente a su vez de toda y cada una de las empresas. Porque fijaros que puede haber muchos medios de comunicación y cada uno cuenta la noticia de una manera diferente. Eso va en función de la persona que está detrás y que le escribe. Y aquí vuelvo a otra de las claves que han dado mis compañeros. Creo que ha sido José Manuel, o ha dicho, lo más importante es la persona que está detrás del proyecto. O sea, la persona que estáis moviendo esto, los que estáis aquí ahora mismo escuchándonos esta tarde, son los más importantes a la hora de poner en marcha vuestro proyecto empresarial. Porque si vosotros no dais un pasito, si vosotros no os visualizáis, no vais viendo, no vais avanzando, pues no hay nada. La empresa existe porque en vuestra cabeza está esa idea rondando para que la podáis darle esa oportunidad y ponerla en marcha. Y de aquí pues pasamos
a este bloque, a este modelo de negocio con sus 9 cajitas que la hemos presentado ya y que no voy a destripar más porque el próximo día sí que vamos a ir viéndola una por una y vamos a ir rellenando pues ese modelo entre todos, ¿no? Entonces yo creo que sí será posible, Lola, de que te mandemos la plantilla para que tú se la puedas hacer llegar a ellos y la tengáis preparada, ¿no? El que sea más tecnológico, que lo puedes completando online, y el que no, pues se lo imprime y en papel. Siempre este modelo, no sé si habéis visto cuando Mercedes os ha puesto por primera vez el lienzo, habéis visto que lo tenía como composite de colores. Se aconseja que se haga así porque muchas veces una actividad clave se nos puede pasar hacia un segmento de cliente y un segmento de cliente a un sector clave. Cuando nosotros hacemos un modelo Canva, no quiere decir que digamos, ¡hala! Ya lo he hecho, pispá, ¿no? Como dicen los niños cuando se come la comida, no. Aquí no termina esto, porque el Canva está siempre abierto y siempre dinámico. ¿Y sabéis por qué? Porque nuestro entorno cambia y lo hace de manera continua y a paso agigantado. Entonces el Canva lo que nos hace a través de esos post-it es que donde antes era un recurso clave, ahora ha pasado a ser un segmento de cliente porque me está dando dinero, y donde el que yo pensaba que era mi cliente ahora se ha convertido en una actividad clave, pero resulta que tengo otro cliente, nos dé la posibilidad de reformarlo y de mirarlo. Y eso que yo lo he explicado así de esta manera, pues lo que en términos de emprendimiento pues lo conocen como pivotar o como diversificar. Cuando la empresa está funcionando y ve que de repente el cliente cambia, pues nos tenemos que adaptar a él. Porque, ojo, si yo a vosotros pregunto, seguro que compráis en tiendas físicas. Sí, ¿verdad? Vosotros vais a un Carrefour, vais a un Mercadona, vais a una tienda de donde vendan pantalones, donde vendan camisas, ¿verdad? En cada uno de vuestros pueblos, de vuestras ciudades, seguro que vais de forma presencial a las tiendas. Pero ojo, es que también compráis por internet. Y si os preguntamos por qué unas veces compráis de una manera y otras veces compráis de otra, oye, es que a lo mejor ni yo misma lo sé. Algunas veces por falta de tiempo, porque cuando he querido salir ya estaban las tiendas cerradas. Bueno, podemos tener algún motivo, pero en otras ocasiones que ni siquiera lo sabemos. Entonces, fijaros los complejos que estamos siendo los clientes como para encima ponernos un modelo de negocio cerrado. El modelo de negocio siempre tiene que ir abierto. ¿Alguna duda hasta aquí? Fijaros, lo hemos explicado fenomenal porque no tienen duda. Todo el Nos quedan mundo 5 muy minutos. atento. El chat, la De verdad que cada- ha estado muy activo y muy bien, ¿eh? La gente ahí, creo que hay bastantes proyectitos, ¿eh? Sí, pero Sí. además os comentamos que el próximo día vais a ir trabajando el Canva, ¿vale? Entonces vamos a ir presentándolos cada cajita. Entonces es muy interesante que si podéis tenerlo a mano, pues lo podamos ir rellenando juntos. Es interesante si tienen ahora alguna pregunta, queda muy poquito tiempo, quedan unos 5 minutos. Si tenéis alguna pregunta que os podamos resolver ahora mismo sobre lo que habéis visto o sobre el procedimiento, algo que os haya llamado la atención. Claro, cualquier cosa o cualquier interés para centrarnos nosotros la próxima semana, pues la idea de negocio que tengáis, si la queréis compartir, estupendo. Lo que tenéis ahora mismo pensado, que luego lo vais a ir desarrollando. Sería estupendo que lo compartierais con nosotros y así podemos enfocarnos un poco a vuestras necesidades e intereses. Os hemos pasado el cuestionario por el chat, ¿eh? Por favor, completad lo que nos sirve para mejorar día a día. Mira, Yo, si nos La importa, idea de negocio es www.revistaspernas.com, cultura e investigación. Aquí hay una idea de negocio. Revista Saber Más. Saber revista más. Saber Más Marchena. Sabermás.com. ¿Queréis que lo suba a panelista y nos lo explica y le damos voz? ¿Quieres saber? si Sí. pide palabra, le Si puedo... Si quiere participar, podemos Levanta puedo la subir. darle mano. paso. ¿Te subo a panelista, sí o no? Tengo aquí Sí, el botón. porque si no le... Vale. Venga, Si ha dicho levantara que la vale. mano, lo Ánimo. puedo... Hecho, No hace que a mí falta. se me ha dado esto de lujo, que lo he aprendido hoy y Tecnológica, Amparo. pues Sí, coméntanos, porque no... que ya lo tenemos aquí, que ya lo subió a panelista, ves que no lo Aquí veo. está. Aquí Muy está. bien. Micro y cámara, si quieren, Sí, porfa, micro y cámara. tienes que activarlo tú el micro. ¿Puede?
Si estás desde un móvil, mueve la pantalla y abajo te da la opción. Si estás desde un ordenador, mueve el ratón y abajo te tiene Y que abajo aparecer aparece la barra. Ujú. Ya puedes ahora, hablar, el micro. micro desactivado. Vamos, creo que lo tienes abierto. Sí, ahora sí se le ve abierto. Mm. Sí, el micro sí, la cámara no, pero el micro sí lo tiene abierto. Bueno, te escuchamos. Pues no. No lo escuchamos. Bueno, No lo No. escuchamos, ¿no? pues No nada, lo escuchamos. otro compañero que quiera, otra compañera que quiera participar, quiera comentar algo en directo. Yo tenía Aprovechar. una pregunta. Cuando hablamos de segmentación de clientes, siempre me he preguntado que hasta cuánto, ¿no? Porque se habla mucho de la individualización, de la personalización de la atención, de personalizar los servicios, y a la hora de segmentar hay veces que pienso que es que nos podemos hacer un lío, ¿no? Y llegar al mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo adecuado, ¿no? Lo adecuado es que es tan fácil, Lola. Nosotros tenemos un cliente mientras nos compre. Si no nos compra, Tenemos entonces que seguir nosotros segmentando. Bueno, sí. tenemos que segmentar hasta ver cuál es el cliente que está dispuesto a pagar por lo que nosotros le estamos ofreciendo. Porque nosotros podemos tener un modelo de negocio y un proyecto súper bien diseñado, con todo puesto, con su infraestructura, con su local, pero si no viene nadie a comprarnos, si nadie le interesa lo que le ofrecemos, por mucho que nosotros lo veamos súper interesante, nos interesa a nosotros. O Es que buscamos el más objetivo- personas con cada- nuestros intereses o no Cada hemos- negocio tiene un segmento estrella, digamos, ¿no? Que Eso, es ¿no? el que Ujú. tiene, el que tiene más posibilidades de monetizar, digamos, el negocio de Ujú. manera que sea viable. Porque puede Ujú. haber otros segmentos menores que no son capaces de sostener la viabilidad del negocio, ¿no? Entonces nosotros siempre recomendamos que cada proyecto busque su segmento estrella, ¿no? Ese que, empezando por ahí, le va a permitir que el negocio sea viable y sostenible, sin descartar el atender otros segmentos, ¿no? Pero principalmente enfocarse donde puede haber más viabilidad. Al grueso. Mira, nosotros decimos siempre que la religión de cualquier emprendedor es la venta. Quiere decir que sin venta no hay negocio. Pero es que si no vendes, si no monetizas por lo que estás haciendo, realmente no tienes un proyecto de empresa, tendrás otra cosa. Tendrás un hobby, te encantará pasar el tiempo en eso, pero realmente lo que define un proyecto empresarial es la capacidad de generar dinero que pueda llegar a tener. Por eso, si tú no vendes, tienes un serio problema. Todo Mira, se está puede aquí- modular y aquí, todo se puede adaptar, Mira, pero ya el después de objetivo la- es vender. Tenemos- Se está La revista animando el chat. Saber Más. La revista Saber Más ya ha conseguido cámara y micro, y supongo. ¡qué alegría! Un aplauso. Buenas. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Revista Saber Más? Mi nombre es José Antonio Suárez. José Antonio. Antonio. Es Muy que bien. la cuestión es que no tenía el micrófono enchufado porque no esperaba hablar y entonces Hemos cogido. ¿Ves? Sorpresa, fijaros si cambian las cosas que no esperaba Se cambia hablar el y entorno. mira por dónde le tocó. me Se tocó. cambia el entorno, José Antonio. Sí, sí, no, pero es que yo tenía ni micrófono enchufado y el ordenador no tiene micro interno, así que tengo que coger un micro de estos de los que utilizo para el podcast y enchufarlo. Pues nada, es una revista cultural que ya llevamos 8 años. Y entonces, pues, empezamos con una revista de papel y ya vimos que el papel no funcionaba. Vamos, funcionó durante 2 años, pero ya era un esfuerzo enorme para los beneficios que se tenía, ¿no? Entonces, me decidí a pasarme directamente al online. Entonces, tenemos online. una web, unos canales sociales a través de las redes. Lo que nos hace diferente, además de las noticias, porque ponemos noticias locales de actualidad, se llama Saber Más Marchena porque empezamos Marchena, porque había un periódico que desapareció y entonces nosotros cogimos ese espacio y entonces poco a poco se fue haciendo comarcal, ¿no? Entonces, lo que yo vi lo que hacemos de distinto es lo siguiente. Primero, trabajar la cultura.
el periodismo cultural. O sea, que podía ser una idea de Marchena o de cualquier ciudad, ¿no? Pero ¿cómo hacemos este periodismo cultural? La cuestión es trabajarlo como identidad, con los fenómenos identitarios. O sea, si tú sabes que en tal ciudad la identidad de esa ciudad pasa por el fútbol, las hermandades, los toros o lo que sea, pues, o por ejemplo, un dulce típico que hay en el pueblo, porque en todos los pueblos, en todas las zonas, tenemos un producto culinario que la gente lo identifica como algo que forma parte de su identidad, pues trabajar la cultura a raíz de la identidad y investigarlo y a preguntar a los sitios, a la gente que, en el caso de que sea un producto o una forma de vida, hacer un artículo de investigación y hacer como si fuera un reportaje periodístico, como una crónica o reportaje de fondo, pero en vez de llevado a la crónica de Ceuta, de lo que está pasando en Ceuta ahora, pues llevado a una parte, a una cuestión identitaria. Y así, pues, por ejemplo, lo último que hemos hecho es coger los malletes de Marchena, que es una clase social media de pequeño agricultor y tal, que siempre sabía que es la base social de los pueblos de Andalucía, una clase media de tierras muy, muy repartida, y compararlo, por ejemplo, con los de Rota, solo que allí lo llaman malletos. Entonces nos fuimos y descubrimos que, por ejemplo, me llamó el Ayuntamiento de Rota porque la chavala de prensa, la madre era de Marchena, y entonces, pues, comparaba ese fenómeno social de los malletes aquí con los malletos de allí, de Rota. Luego, por ejemplo, cojo otra línea de investigación que tenemos, siempre centrada en la cultura y en la identidad, es coger, por ejemplo, y decir, a ver, gente de aquí que fue a América y fundó ciudades, y tenemos 20 o 30 casos, pero no por decir, hay un fulanito que fundó una ciudad, sino como los descendientes de ese hombre siguen investigando para saber qué es Marchena o qué tienen de común con la cultura de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Y eso nos ha pasado la semana pasada, que nos mandaron un mensaje de Costa Rica diciéndole que había un señor de Marchena que hacía 400 años había ido allí y había fundado una ciudad y que ellos eran andaluces pero no sabían. Entonces, vamos estableciendo puentes con distintas partes. Ya sé que suena muy complicado, porque tienes que meterte en parte de historia, en parte de investigación de documentos y demás. Pero cuando se hace con pasión, yo creo Suena que muy atractivo. de alguna forma sale solo. Para mí lo más interesante y lo que más tiempo y recursos ha consumido es el tema de los sefarditas. Descubrimos que aquí había judíos sefarditas, le seguimos la pista, encontramos familias en Holanda, luego en el Caribe, luego en América. Y entonces hicimos el primer reencuentro de judíos sefarditas en Marchena. Luego hacemos rutas culturales con los datos que investigamos, que no son las rutas culturales que hace el ayuntamiento, que son más oficiales, tú sabes, más dentro de enseñar los estilos artísticos de tal altar o cual, sino más centrado en anécdotas, en curiosidades, en divulgar cosas poco conocidas. Mañana tenemos una ruta, por ejemplo, que vamos a hacer la ruta de la Marchena Andalusí, a raíz de los artículos. Mira que Antonio, te voy a hacer una pregunta y a lo mejor te voy a preguntar lo mismo que Mercedes. Lo mismo que Amador. Amador en el chat. Ah, vale. Amador está haciendo una pregunta en el chat. Dice, la idea y su desarrollo me parece genial, me encanta, pero la gran pregunta, ¿cumple el objetivo último empresarial? Es decir, ¿genera dinero? Eso es. Ya te iba a preguntar, ¿cómo monetiza? Eso es. Pues monetizamos desde muy diversas formas. Tenemos publicidad convencional, como por ejemplo hemos entrado a través de agencias de publicidad y ya nos entran anuncios desde clínicas dentales de compañías a nivel nacional. Ahora mismo, si miráis la web, tenemos desde negocios locales a negocios nacionales a la Junta de Andalucía. Tenemos diversidad de anunciantes. Yo no tengo comerciales, es lo que yo me busco o lo que yo puedo encontrar o lo que me viene. Luego monetizamos vía Google, Facebook y YouTube. Esas tres fuentes nos pagan por la difusión de los vídeos y de los contenidos. En el caso de Google, ya sabéis cómo funciona Google, que te paga una cantidad, tenemos 200.000 lectores al mes y nos pagan una cantidad que es poca para el trabajo que tiene y para lo que a mí me gustaría, pero es algo. Entonces, ahora nos han monetizado los canales de Facebook, con lo cual vamos a empezar ahora a monetizar Facebook. He intentado también con Amazon, pero nada, es que en Amazon, si no te hacen clic y no te compran un producto, tú no te llevas comisión. Nada. Entonces, Amazon lo hemos desechado. De momento, Google está funcionando bien.
YouTube no alcanzamos las cifras de movimiento es una cosa que tendríamos que potenciar todavía más. Pero claro, para una sola persona yo no doy más abasto, aunque ahora mismo tengo mucho tiempo libre. Vamos, libre, me refiero que antes yo estaba cuidando a un familiar en casa y entonces pues tenía que el tiempo libre lo dedicaba a investigar y a hacer artículos. Y entonces pues sí, vamos, yo sí, lo que tengo, los ingresos que tengo son de esto, es decir, mucho mejor enfocado empresarialmente, pues estoy yo solo, tendría más beneficio. Claro, y no enfocado localmente, sino con más medios y con más. La idea es buena, pero para hacerlo con más medios, con más gente, con más colaboradores y con más todo. Te Pero claro, pregunta que si te salen las cuentas, que si puedes vivir con eso. Yo vivo de eso. De eso depende de lo que dicho. tú necesites para vivir. Estupendo. O sea, yo no tengo ingresos ninguno, no tengo padre ni madre, vivo solo, tengo una casita y vivo de eso porque también claro, si tú quieres un coche nuevo, una casa nueva, comprarte, hacer grandes inversiones, pues no. Pero para ir tirando, pues sí. Ahora, depende de lo que tú te marques como objetivo. Lo que sí te digo es que en mi caso podíamos ganar más. Lo que pasa es que yo no abarco el modelo empresarial. O sea, no tengo comerciales. Apenas salgo a buscar publicidad porque estoy muy centrado en los contenidos y además hemos tenido una pandemia. Ahora aquí a nivel local es una estupidez que vayas a salir a la calle a buscar publicidad porque no te van a dar nada, ¿entiendes? Porque los negocios que te van a dar 20 euros y te hacen un favor, ¿entiendes? Después de llorarle mucho o lo que sea. Luego, lo que yo sí veo es que si montáramos un proyecto serio de varias revistas con esta idea a nivel andaluz y a nivel de América, escalar a una subvención pública, eso sí dejaría dinero. Pero no piensa en subvención pública, piensa en colaborar. A ver, una subvención pública y empresas privadas, pues ya te digo que tenemos empresas privadas que nos están apoyando. Tiene un proyecto muy interesante, ¿eh? Sí. Compañero, ¿qué os parece si lo captamos para el Play? Como ejemplo. Sí, en eso estaba pensando. Que lo podríamos llevar de Mediaise. que tengamos libre. Vamos a dejar tu contacto y te vamos a captar. Sí. Vale, bueno, en la que te has metido, José, has visto por decir que sí quería abrir el micro y la cámara. Sí, es que la cuestión es que verás que yo creo que es una cuestión que se está investigando poco, que se está utilizando poco la cultura como identidad, no la cultura de élite, que también, que bueno, que al que quiera y el que tenga nicho y mercado para eso, pero la cultura como identidad es algo que no sé, por ejemplo, el mayo, y yo qué sé, los cultos de mayo que en realidad eran cultos romanos, en tu pueblo que hay una fiesta que es la de los huevos pintados, o en el pueblo de al lado que hay otra que es la de los no sé qué. Investigar eso, de dónde viene. Al final el origen es común, casi siempre. Entonces, y además te das cuenta de que la gastronomía de tu pueblo, al final, tiene un origen también común. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, un dulce de aquí de Marchena que está en Turquía. Sí. Y hemos investigado que lo llevaron los judíos allí a Turquía. Sí. ¿Sabes? Seguramente no sería un dulce solo de Marchena, sino que era un dulce medieval de España, pero se conserva aquí, se conserva allí. Entonces, y allí se está ya comercializando por un empresario turco. O sea que luego hemos hecho otro tipo de cosas como por ejemplo familias de América que ahora estaban con el confinamiento y en Buenos Aires y en Cuba y en no sé dónde nos han escrito para buscar familias aquí y los hemos encontrado. ¿Sabes? Hemos puesto anuncios en redes sociales y hemos dicho la familia tal de tal sitio está buscándoos, ¿vale? Y luego una de las cosas que a mí más satisfacciones me ha dado es el tema de unir los pueblos según la historia pasada que tuvieron. Por ejemplo, aquí tenemos un estado, Marchena era capital del estado de Arcos, y el estado de Arcos tenía media provincia de Sevilla, media provincia de Cádiz y alguna que otra por ahí. Entonces, pues hemos visto como en Rota había familias que salieron de aquí, resulta que vecinos de Marchena fueron a repoblar Rota, Chipiona, estuvieron en Cádiz, estuvieron en la Sierra de Cádiz y todo eso no se conserva. Y no ya por la cuestión de si ahí había un señor feudal que hace 500 años fundó eso, no, sino que había un movimiento cultural de que a raíz de eso viene la historia de cómo somos la identidad ahora. Por ejemplo, los molletes, toda la Sierra de Cádiz está llena de molletes y en Marchena tenemos molletes, entonces investigar ese origen o investigar, por ejemplo,
las músicas, los cantos, las saetas antiguas, cosas así, ¿sabes? Y además con mucho tiempo, pero con muy pocos medios, también es cierto. Y todo eso sin dejar de dar noticias del día a día, porque hay un accidente, cubrirlo, o hay una polémica, cubrirla, etcétera, ¿sabes? Muy interesante, muy, muy interesante. Un aplauso a José. Sí, Un totalmente. aplauso, ¿eh? Muy bien. Por lo generoso que has sido y por compartir todo lo que ha hecho José y sobre todo por tirarte a la piscina como te has tirado. Esa es la actitud, ¿eh? Hay que probar hacerlo porque Se si nota la pasión, ¿verdad? Sí, la persona, la idea. Me gusta, me da mucha vida esto y además es que me siento... Pero no pierdas nunca la perspectiva de que lo tienes que monetizar Sí. y tienes que, más allá de que te permita vivir, que eso Ya. hoy en día no es poco, es mucho, Es mucho. que te permita vivir y también que te permita vivir de algo a lo que le pones tantísima pasión y te gusta tantísimo, porque además es que lo transmites, Lo transmite, sí. Lo transmites, pero como proyecto tienes que hacer ese enfoque a ese ejercicio de monetización para que tu proyecto como empresa pues puedas consolidarlo y puedas escalarlo, ¿no? Ojalá porque es un proyecto chulísimo. Chulísimo. Muy Y bien. bueno, la verdad es que una de las cuestiones que más curiosa es que, por ejemplo, nos siguen muchos profesores de universidades. Bueno, Claro que sí. Porque Claro. les interesa Le el entra en trabajo. el perfil. doctorado, investigación, Claro. claro. Claro, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es leer lo que se llama papers de historia, ¿no? O, por ejemplo, decir la historia del flamenco, ¿no? Y ahora decir, bueno, qué estudios hay y cómo está, ponerme al día, ¿no? De cuál es el estado de la cuestión en torno al flamenco, pero según estudios científicos publicados, porque hay miles de estudios científicos que nadie conoce, Claro. sobre temas que nadie le interesa. Entonces, hacerlo es atractivo. A lo mejor, yo, por ejemplo, Acercarlo. una de las cosas que hicimos es, encontré un documento de 1520 de un juicio de dos primos que se enamoran y los pillan en la cama y los padres los persiguen y van por ahí huyendo como dos amantes. Entonces, el mismo documento era tan elocuente que yo lo único que hice fue hacer una obra como una especie de locución con 20 personas haciendo los personajes y lo llegamos a llevar a un vídeo de YouTube que se llama Historia de una puta bellaca, que podéis verlo, ¿no? Entonces, eso ya se ha convertido en los ayuntamientos de por aquí, de los pueblos donde pasó esto, lo han llegado a proyectar que se represente en los pueblos como una cosa turística, ¿sabes? Como Curioso. un atractivo turístico. Estupendo. Pero claro, estoy yo solo. Estaban preguntando que cuántas personas... Sí, que cuántas personas trabajan en la revista. Ujú. De momento yo solo. Ahora, lo que sí te digo es que ahora mismo el principal escollo que estamos teniendo, además de de esto, es que en el momento en que entra mucho, porque claro, cuando solo hablábamos de historia, que no es que nunca llegamos a estar solamente hablando de historia, pero cuando nos hemos metido más en la actualidad local y demás, empieza el baile. ¿Qué baile? Pues que empiezan las filias y las fobias. Entonces, uno de los lados, digamos que nos está tirando por tierra la imagen pública de la revista, a nivel en relación a la actualidad y en relación a la política. Entonces, ahora hemos notado la bajada de un sector de lectores, de uno de los sectores, claro. Entonces, ¿cómo se hace eso para no poder estar, Pues digamos, un tendrás que equilibrio entre todas las fuerzas? intentar diferenciar o sacar un producto paralelo a lo que tienes, a lo mejor. Una cosa es la investigación. Claro. Es que yo creo que todo lo que sea, yo he pensado que esto, lo que más salida tiene es todo lo que yo os he contado. Ahora, claro, el día a día es que bueno, directamente, ya te digo, unos te cogen manía, y los pueblos ya saben cómo son estas historias, pero no es que te cojan manía, es que directamente te bloquean. En el momento que hay una noticia que no les gusta, te bloquean, no te hablan, te impiden todo, te impiden... Echa números y a ver qué te aporta esa línea de negocio, la de la actualidad. A lo mejor no te merece la pena. Y si has probado, has salido Económicamente, y realmente no te es rentable porque te fastidia lo que tú realmente quieres, pues nada, has probado y ya está. No, para y ya está. Eso es cuestión de echar números y de ver... Claro, lo que pasa es que a mucha gente le gusta la historia, pero también le gusta la actualidad. O sea que claro, aparte, sobre todo a raíz de la pandemia, la gente necesitaba noticias de la pandemia. Entonces nosotros empezamos a dar noticias con fuente directa de los hospitales y tal. Y además luego es verdad que el resto de los medios están muy, digamos,
mediatizados en el sentido de que son públicos y en los pueblos, pues... Todo el mundo sabe de todo. Pero Familia fíjate, directa José Antonio, una cosa, que de la actualidad hay muchos que ya hablan y tu valor por ti mismo Sí. es precisamente todo el ámbito cultural que creo que poca gente Claro. explotará como lo haces tú. Claro. Sí. Y ese puede ser lo que tienes que segmentar realmente bien al público al que te diriges. Pero tu valor en sí lo tienes muy claro. De actualidad ya hablan mucho. Vamos, Ujú. en cualquier lado, ¿no? Estamos Sí, casi sí. sobreinformados. Sí. A lo mejor no es tu mayor esfuerzo, a lo mejor no es ese, pero es lo que te dice Mercedes Lizana, que tienes que monetizar por lo que tú haces y ver, analizar muy bien tu fuente de ingresos y ver de dónde te están viniendo, pero de entrada, esto que tú estás haciendo ya está trabajando mucho en tu marca personal, Ujú. mucho, porque te está posicionando muy claramente. Te está Sí. posicionando muy claramente, es explotarlo. Ujú. Bueno, ya te digo, ya llevamos una trayectoria. Lo que pasa es que entre la pandemia, ya te digo, las peleillas de los pueblos y todo eso, pues al final pues, se diluye un poco y bueno, no está teniendo toda la proyección que debiera, ¿sabes? Pero vaya, que sí hemos tenido bastante cosas así, que hemos tenido una difusión bastante grande en base a documentos históricos y demás, que en principio yo pensaba que no tenían, que no interesaban a mucha gente. Sin embargo, hemos visto que sí, que realmente ha tenido una difusión. ¿Sabes? Y bueno, y la idea era como conectar, a mí me gustaba mucho la idea de que conectar Andalucía con otras partes del mundo. Bueno, nosotros somos Marchena, pero Marchena está toda la campiña de Sevilla, Sevilla misma ciudad, y luego conectar culturalmente nuestra zona con otras zonas del mundo, por ejemplo, el mundo árabe, que yo ahí me pierdo porque no controlo el árabe y todo eso, ahí no lo he trabajado, pero sí, por ejemplo, en el mundo judío, que hay sefarditas por todo el mundo, Sudamérica, que hay gente de todos los países que miran a Andalucía como su origen, como su cultura madre, y de la cual no conocen mucho. Y bueno, hasta en Europa, que hay también mucha presencia de andaluces por ahí, ¿entiendes? O sea, buscar la identidad a través de la historia y de las costumbres, ¿no? De cada pueblo, de cada ciudad. Estupendo. Bueno, Pues pues nos ya no encanta. tenemos más preguntas. Nos vemos el martes entonces. Nos vemos el próximo martes y gracias a José Manuel, a Amparo, a Mercedes, a María José, a Fátima, a Cristina por esta hora tan interesante y a todos los que habéis asistido a este webinar, y quedará grabado y a disposición en la página del colegio seguramente, y seguramente os lo enviarán vía correo electrónico. Y recordaros que necesitamos que nos cumplimentéis los cuestionarios de evaluación, ¿eh? Es un ratito muy chico el que hay que dedicarle y que a nosotros nos sirve para mejorar. ¿Vale? Así Y como emprendedores en el futuro también lo solicitaréis. Sí, porque la opinión del cliente es fundamental. Es fundamental. Para satisfacer sus necesidades, entonces estamos Claro. para eso. Nosotros no caemos en eso de en casa de herrero cuchara de palo. Intentamos Pero escuchar. importante. Bueno, pues Muy nada. bien. Muchísimas Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.